¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal del Congreso de la República. Retomamos la transmisión en vivo del Pleno de la Representación Nacional, que en esta oportunidad recibe a dos ministras de Estado. Una de ellas la titular de Salud, Midori Javish, y también la titular de la Mujer, Ana Jara. Ambas expresarán frente a todos los congresistas los avances y también el cumplimiento de la ley de protección del adulto mayor. Pero mientras ellas ingresan aquí al Pleno, recordemos qué temas se trataron en el pleno matutino, y es que se aprobaron dos proyectos de ley referidos a seguridad ciudadana. Uno de ellos es el uso de armas en defensa personal y el otro proyecto de ley es referido a la salida del país de ciudadanos extranjeros que hayan cumplido sentencia o parte de ella. También previo pago de reparación civil. Asimismo, mediante una moción de orden del día, se ha solicitado la conformación de una comisión investigadora para ver el tema del expresidente Alejandro Toledo. En tanto, pues se viene pasando ya lista a los congresistas para tener el quórum necesario y empezar así el pleno de hoy. El pleno vespertino. En estos momentos pues se ha pedido una moción de salud del congresista Mogochibawa que pide un homenaje para la Universidad Nacional de Trujillo. Escuchemos. Su 93º aniversario de creación político-institucional. Del congresista Ruiz Loaiza. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente y caluroso saludo a la empresa agraria azucarera de Andahuasi al celebrar este 13 de junio el 43º aniversario de entrega a sus trabajadores a través de la reforma agraria. De la congresista Tevez Quispe. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente y cálido saludo al distrito de Coxnipata, provincia de Paucartambo y región del Cusco, que el próximo 15 de junio conmemoran el 51 aniversario de su creación política. Del congresista Cerillo Basalar. El Congreso de la República acuerda expresar el más caluroso saludo al distrito de San Antonio en la provincia de Cañete, con motivo de conmemorarse el 13 de junio los 107 años de la festividad en su honor del santo patrón San Antonio de Pauda, y hace votos para que este digno pueblo continúe su marcha por la senda del trabajo honesto en el escenario de la más amplia inclusión social. Se encuentran en los salones de la Presidencia las ministras de la Mujer y de Salud, quienes concurren al Congreso de la República para informar sobre las medidas tomadas para el cumplimiento de la Ley 28.803, Ley de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo a sus respectivas competencias. En este momento se les va a invitar a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Bien, en estos momentos se ha suspendido por unos instantes la continuación del pleno, y es que en cualquier momento ingresará la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Ana Jara Velázquez, y también la ministra de Salud, Midori de Javish Rospigliosi, para informar sobre las medidas tomadas para el cumplimiento de la Ley 28.803, Ley de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo a sus respectivas competencias. Mientras esperamos su ingreso, recordemos qué temas fueron tratados en el pleno matutino, y es que se aprobó un proyecto de ley referido a que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán exentos de responsabilidad penal cuando causen lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber y en uso de armas u otro medio de defensa, conforme lo dispone este proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República. Con tal finalidad, la propuesta legislativa presentada por los grupos parlamentarios fujimorista y nacionalista, dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dispone modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal referido al uso de armas u otro medio de defensa. El otro proyecto
de ley está referido a la salida de ciudadanos extranjeros que hayan sido sentenciados aquí en nuestro país. Para ello solo se verán beneficiados aquellos que hayan cumplido 1/3 de la pena y que haya hecho pago de la reparación civil. Bien, como mencionamos, ya están ingresando entonces ambas ministras, la ministra Ana Jara, titular del Ministerio de la Mujer, y la ministra de Salud, Midori de Javish Rospigliosi, para informar sobre las medidas tomadas para el cumplimiento de la ley 28.803, ley de las personas adultas mayores, de acuerdo a sus respectivas competencias. Ambas saludan entonces a los parlamentarios de las distintas bancadas para dar inicio a su informe. Hay que resaltar también que en el pleno matutino se presentó una moción de orden del día que solicita la conformación de una comisión investigadora encargada de ver las denuncias contra el expresidente Alejandro Toledo en cuanto a los inmuebles adquiridos por la señora Eva Fernandes. Asimismo, se aprobaron 2 proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con el uso de armas en cuanto a defensa personal y el otro proyecto que regula el beneficio de salida del país de ciudadanos extranjeros ya condenados. Estos temas han sido referidos en cuanto a seguridad ciudadana y están por verse otros 2 proyectos de ley más para dar por cerrado y concluido este aspecto de seguridad ciudadana. Entre los dictámenes de ley que están por revisarse está uno recogido por la Comisión de Constitución que propone regular la ausencia por desaparición forzada durante el periodo 1980 al año 2000. Asimismo, se propone la delimitación territorial de las provincias de Lambayeque y Ferreñafe en el departamento de Lambayeque con las provincias de Sechura, Piura, Morropón y Huancabamba. También se ha recogido otro proyecto de ley referido a una fórmula sustitutoria publicado en el portal del Congreso el 13 de junio de 2012. También se va a debatir la ley de servicio civil con la finalidad de que el Estado alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia y preste efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como de promover el desarrollo de las personas que lo integran. También se ha recogido una propuesta de la Comisión de Educación que propone declarar el 30 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Y de la Comisión de Justicia se ha recogido el proyecto de ley que propone modificar diversos artículos del Código Civil con la finalidad de modernizar la norma. De la Comisión de Justicia se va a revisar el proyecto de ley que propone la Ley de Delitos Informáticos. Esta iniciativa es del Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio y también del Grupo Parlamentario Fujimorista. Entre otros temas, se va a discutir el proyecto de ley que propone incorporar el artículo 316A al Código Penal referente al negacionismo de los delitos de terrorismo. Asimismo, está agendado el proyecto de ley 1871 que propone modificar artículos del Código de los Niños y Adolescentes con la finalidad de contribuir al mejoramiento del régimen del menor infractor que alcanza la mayoría de edad durante el cumplimiento de la medida de internación o durante el trámite del proceso judicial instaurado en su contra. De la Comisión de Constitución se reanuda la sesión.
a debatir un proyecto de ley 554 que propone la reforma del artículo 191. La presidencia y la mesa directiva se complacen. Bien, se reanuda la sesión. Saludo a la ya entonces listos los parlamentarios para escuchar la exposición de ambas ministras. Escuchamos. Ministra de Salud. Tiene la palabra la señora Ana Jara Velázquez, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para informar sobre las medidas tomadas para el cumplimiento de la ley 28.803, ley de las personas adultas mayores. Señor presidente, con el agradecimiento del caso por la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a la representación nacional para este informe anual 2012 de seguimiento de la ley número 28803, ley de las personas adultos mayores, y por su intermedio un saludo a la representación nacional. Permítame la licencia de iniciar estas palabras del informe anual evocando la importante y trascendental fecha que celebramos hoy a nivel internacional, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Como todos sabemos, el trabajo infantil de los niños lamentablemente los someten a largas horas de trabajo, no se les permite estudiar adecuadamente, no pueden jugar e interrelacionarse con otros niños de su edad, y a través del trabajo infantil se encuentran expuestos a toda serie de situaciones de peligro como accidentes o lesiones, y pueden ser víctimas de acoso sexual. En esta fecha nos proponemos todos los peruanos y peruanas hacer conciencia de que el trabajo, como además la ley penal también lo proscribe para menores de 14 años, es una problemática social que tenemos que enfrentar desde todos los estratos sociales y políticos del Estado. Dicho esto, y conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, paso a exponer, señor presidente, el informe anual en referencia. El marco normativo que obliga al Gobierno central a dar cuenta de los avances de cumplimiento de la Ley de las Personas Adultos Mayores, o también denominada Ley PAM por sus iniciales, también encuentra otras leyes conexas, como además de la Ley de las Personas Adultos Mayores, que es la 28803, la segunda disposición complementaria y final, del informe anual. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conjuntamente con el Ministerio de Salud, informan anualmente ante el Pleno del Congreso sobre las medidas tomadas en cumplimiento de esta ley. Hay que señalar, señor presidente, que por primera vez, desde la implementación de esta norma legislativa, la ley PAM o la Ley de las Personas Adultos Mayores, es la primera vez que dos ministras de Estado, en este caso mujeres, pudieron haber sido varones, damos cuenta de los avances de cumplimiento de esta ley. La ley 28803 garantiza los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultos mayores, reconocidas en la Constitución Política y los tratados internacionales vigentes, orientados a mejorar su calidad de vida e integración plena al desarrollo social, económico, político y cultural. En tanto que el Decreto Supremo número 11-2011-MINDES, que aprueba la política nacional en relación a las personas adultos mayores, se constituye en el instrumento diseñado para cumplir el rol del Estado previsto en la ley PAM. Por ello, el informe anual 2012 se organiza en el marco de los lineamientos de la política establecidas en dicha norma. Dicho esto, presidente, la estructura del informe anual 2012 de seguimiento de la Ley de las Personas Adultos Mayores, que hoy expondremos por su intermedio al Pleno del Congreso de la República,
se estructura sobre las bases de los siguientes lineamientos. En primer orden tenemos el envejecimiento saludable. En segundo orden, el empleo, previsión y seguridad social. En tercer orden, la participación e integración social. Y en cuarto y último orden, educación, conciencia, cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Podemos visualizar, señor presidente, en la diapositiva, el crecimiento poblacional de las personas adultos mayores desde el 2007 al 2015. Este cuadro grafica que en el año 2007 la población adulto mayor en el Perú era de 2.301.756, habiéndose incrementado para el año 2012 a 2.711.772 personas adultos mayores, es decir, un incremento del 0,92%, lo que evidencia un envejecimiento poblacional. Y si queremos ver estas cifras plasmadas en razón de sexo y edad, al 2012 tenemos que el porcentaje de mujeres, personas adultos mayores, es mayor al de los hombres. En mujeres tenemos una población actual de 1.444.842 personas, en tanto que en hombres 1.266.930, lo que corresponde decir que mujeres equivalen un 53% y hombres un 47% del universo total de personas adultos mayores al año 2012. ¿Dónde focalizamos a esta población PAM en el Perú? Cuando hablamos de zonas urbanas, también el porcentaje de mujeres es mayoritario, es de un 54%, que equivale a 1.106.572 personas, en tanto que el sector masculino representa un 46%, que en cifras equivale a 953.857 personas. En tanto que la población rural, que es menor, también evidencia que el sector femenino es de un porcentaje mayor al de los hombres. Tenemos en las zonas rurales personas adultos mayores en número en mujeres de 338.270 y en hombres 313.073, que equivale al 48%. Esto, digamos, como datos introductorios a la exposición que hemos venido a presentar hoy día a la representación nacional. Veamos el desglose de esta en mérito a los lineamientos de las políticas que hemos hecho alusión, que son 4, y por lo cual iniciamos la misma con la política número 1 referida al envejecimiento saludable. En ese sentido, solicito permiso, señor presidente, para que pueda, en este extremo de la exposición, conceder el uso de la palabra a la señora ministra de Salud, la doctora Midori de Javish, por ser temas exclusivos de su competencia, y luego permitirme a mí retomar el uso de la palabra para continuar con el resto de la exposición, si usted así a bien lo permite. La representación nacional da la bienvenida y felicita a la primera guitarra del Perú, al señor Óscar Avilés Arcos, que se encuentra en la Galería del Parlamento Nacional. Muy agradecido. Tiene la palabra la ministra de Salud. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a toda la representación nacional y un agradecimiento por la oportunidad de exponer sobre este importante tema.
Como bien ha sido mencionado por la ministra Jara, el lineamiento de política número 1 es envejecimiento saludable y está orientada a delinear las acciones para mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas mayores a través del incremento de la cobertura y la calidad de los servicios sociosanitarios, la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional y la generación de oportunidades para una vida armónica dentro de su familia y su comunidad. En primer lugar, quiero hacer referencia a el grado de aseguramiento que tiene la población adulta mayor, tanto en las instituciones de salud como el seguro integral y su evolución entre el 2010 y el 2012. Cabe señalar que la tendencia ha sido creciente y así vemos, se evidencia por las estadísticas institucionales tanto del Seguro Integral de Salud como de e-Salud, que entre el 2010 y el 2012 se ha producido un incremento significativo de 20% en el aseguramiento en salud de la población adulta mayor. Es importante señalar que al 2012, 88% de esta población se encuentra cubierta por un seguro de salud, sea en el SIS o e-Salud, alcanzando así una cifra bastante considerable que esperamos siga incrementándose en los años siguientes. La siguiente, por favor. Cabe señalar asimismo que haciendo la distinción entre hombres y mujeres, la proporción de mujeres aseguradas en este grupo etario es superior a la población de los hombres, en concordancia con la distribución poblacional que ha sido previamente mostrada. Ha habido entre el 2010 y el 2012 un incremento de 32% en la población adulta mayor aseguradas al SIS, siendo mayor, como digo, la proporción de mujeres aseguradas en los 3 años que se muestran. También es muy importante hablar de las atenciones, no solamente del potencial cobertura de un seguro. Y vemos que el Ministerio de Salud, tanto directamente o a través del financiamiento del Seguro Integral de Salud, ha atendido en el 2012 un total de 1.091.700 personas en edad de adulto mayor, personas adultas mayores que han recibido en promedio 5 atenciones en el año cada una, como digo, en promedio. Es bien conocido que en este tramo de edad, en este segmento poblacional, los requerimientos de atención son sustancialmente mayores a otros segmentos etarios, por lo cual se explica la cantidad de atenciones que probablemente tendrán que seguir creciendo en promedio por cada persona adulto mayor. En particular quiero destacar la política de vacunación contra influenza en este grupo mayor de 60 y más años. Como se sabe, las infecciones respiratorias agudas y las neumonías están entre las 5 primeras causas de morbilidad en este segmento poblacional a nivel nacional. Y por esta razón es que con resolución ministerial del 2009, 457-2009 del Ministerio de Salud, se incorpora la vacunación contra la influenza estacional para este segmento poblacional con la finalidad de proteger específicamente a este grupo y prevenir las iras y coinfecciones tal como la neumonía bacteriana, que tiene un efecto muy negativo sobre esta población, constituyéndose en la primera causa de muerte en los adultos mayores. Como ustedes ven, el esfuerzo del Estado peruano para proteger a nuestros adultos mayores contra la influenza ha ido en crecimiento. En el 2012 alcanzamos 526.977 adultos, con lo cual que sumado al esfuerzo de salud nos llevan a un total de más de 600.000 personas vacunadas. Esto es
reflejo de una política que pretende ser cada vez más preventiva en los diferentes grupos de edad. A continuación queremos ver también la atención de salud bucal que se está extendiendo en forma decidida a esta población. Como ustedes conocen bien, ha habido un esfuerzo importante del Estado peruano de proporcionar a los hombres y mujeres mayores de 60 años con prótesis dentales que recuperan varios aspectos de la calidad de vida de estas personas. No solamente un tema de autoestima, sino también una capacidad de masticación que tiene influencia muy positiva en la digestión y por lo tanto sobre la salud y el bienestar en general de estas personas. Debemos decir que se han realizado en el 2012 210.000 atenciones de salud bucal en un esfuerzo conjunto entre Salud y el Ministerio de Salud, y se ha elaborado el plan de intervención para la rehabilitación oral con prótesis removibles en el adulto mayor que se extiende en el periodo 2012-2016 y que en sus primeros meses en el 2016 realizó 36.000 tamizajes, colocándose 7.000 prótesis en un trabajo articulado particularmente con pensión 65. Hay un esfuerzo que hay que sostener y extender de articulación entre la atención de salud y la provisión de los recursos monetarios a través de pensión 65 para poder hablar de una política más integral de inclusión social. En el mismo sentido, si vemos la próxima, quisiera que tomaran nota de los esfuerzos en salud oftalmológica en el 2012. Pudimos tamizar a 123.000 personas y efectuar 15.374 cirugías de catarata, que representó el 88% de la meta que se estableció el Ministerio de Salud para ese año. Como sabemos, las cataratas son una causa principal de ceguera en el adulto mayor. Este despistaje y cirugía con colocación de lente intraocular ha recuperado la vista de estos ciudadanos peruanos. Es importante mencionar que hay un trabajo de promoción también importante que hacer en este campo. No todas las personas que son tamizadas y se diagnostica la necesidad de una operación de cataratas están dispuestas a someterse a esta intervención, y en muchos casos, si se necesitan la operación para los dos ojos, en ocasiones se efectúa la primera, pero el adulto ya no desea continuar con la segunda operación, por lo cual hay también un tema de, como digo, promoción y de información a estas personas para una recuperación más plena. El plan Te Veo Bien de cataratas del año 2012-2016 tiene la finalidad de restituir la visión de 86.000 personas adultas mayores. En el 2012 la meta es realizar 17.000 cirugías más. A la fecha y al final dije, como mencioné, se logró el 88% de esa meta. Es importante mencionar que uno de los esfuerzos principales están orientados a desarrollar y fortalecer las competencias técnicas de los equipos multidisciplinarios para la detección y tratamiento oportuno de las cataratas en este grupo poblacional, así como asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos estratégicos para la cirugía de cataratas. Avanzando hacia una visión más integral de la salud, como entendida como un estado más integral de bienestar, el Ministerio de Salud desarrolló una experiencia denominada Taitawasi. Taitawasi es el Centro de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor, es decir, es un servicio especializado para el adulto mayor. Esta experiencia, que fue desarrollada en Lima, ha sido evaluada, evaluada y monitoreada en términos de sus impactos y su efectividad,
y su capacidad de lograr el objetivo de contribuir al bienestar y resolver principales problemas de salud de estas personas. No incluye solo la atención de salud como la bucal o la oftalmológica y otras de prevención y de promoción, así como de tratamiento, sino también extiende el concepto de salud a la capacidad de estas personas a recibir educación, alfabetización, desarrollar actividad física, tener un círculo social, inclusive a realizar trabajos, manualidades, tener una actividad productiva que genera inclusive ingresos para su familia. Esto se hace en estrecho asocio con el gobierno local y la Dirección de Salud Lima Sur en el mes de marzo implementa esta experiencia en Villa María del Triunfo con la participación del gobierno local. Es evaluado en diciembre y se ha tomado la determinación en el Ministerio de Salud de extender este modelo de implementación de servicios diferenciados para la atención integral de salud del adulto mayor Taitahuasi en 9 regiones. En Ayacucho la meta es tener 2, a final de año en Apurímac 4, en Huancavelica 2, en Huánuco 2, en Junín 3, en La Libertad 2, Piura 3, Puno 2 y en Lima tener 3 más. Esto es con el esfuerzo también y la colaboración de los gobiernos regionales. Creemos que después de esta primera etapa deberíamos progresivamente ir extendiendo estos servicios diferenciados a la totalidad de las regiones del país. Adicionalmente tenemos los ya conocidos círculos y clubes del adulto mayor del Ministerio de Salud. Esto se diferencia de la experiencia anterior porque no es un servicio diferenciado exclusivamente para el adulto mayor, son espacios dentro de los establecimientos de salud donde se acoge a los adultos mayores y se desarrollan una serie de actividades de promoción de la salud y prevención de los riesgos y se realizan actividades de carácter social. Hemos fortalecido competencias de más de 5.000 trabajadores de salud para atender a estos círculos y clubes, facilitar estas actividades en los adultos mayores y esperamos incrementar estos círculos, clubes del adulto mayor en 400 establecimientos más, un 30% durante el 2013. Del mismo modo, un modelo muy similar existe en eSalud, que vemos en la siguiente lámina. Se han promovido 112 centros del adulto mayor donde se realizan actividades también de promoción de la salud, se promueve el envejecimiento activo y saludable a través de esas actividades de promoción, autocuidado y en general talleres donde hay una oportunidad para promover un adulto mayor activo, sano y productivo para su familia y su comunidad. En estas son las principales acciones orientadas al adulto mayor, como bien ha sido señalado, la transición epidemiológica y demográfica del país hace que en los años siguientes la población adulto mayor siga creciendo en términos de proporción en nuestra pirámide poblacional y seguiremos afinando y desarrollando nuevos servicios para que la calidad de vida, no solamente la longitud de la vida, sino la calidad de vida se vea enriquecida en este grupo prioritario. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra a la congresista Ana Jara, ministra de la Salud. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado de la señora ministra de Salud el lineamiento de política número 1 referido al envejecimiento saludable. Y continuando con estos lineamientos y de la forma temática como hemos anunciado que se dividirá nuestra exposición ante la representación nacional, pasemos ahora al lineamiento de política número 2, empleo, previsión y seguridad social. Este lineamiento de política, señor presidente, promueve oportunidades para las personas adultas mayores mediante mecanismos que permitan mejorar su calificación e inserción en el mercado laboral, garantizando un nivel mínimo de ingresos y su acceso
a los servicios de previsión y seguridad social. Vemos en la diapositiva la condición de actividad de las personas adultos mayores del 2010 al 2012, una data estadística que la ha proporcionado el INEI y la Encuesta Nacional de Hogares. Así tenemos que al año 2012 las personas adultos mayores fueron, personas económicamente activas, fueron de un universo de 1.518.500 personas. Del 2010 al 2012 aumentó en 89.700 la PEA de estas personas adultos mayores, representando un incremento del 6,3% respecto al año 2010. La distribución de la PEA-PAM, es decir, de las personas adultos mayores ocupadas por tipo de ocupación en este rango del 2010 al 2012, también podemos apreciar en las barras que el año 2012 del total de la PEA, las personas adultos mayores ocupadas fueron el 56% trabajadores independientes, el 15% empleados dependientes, el 12,3% obreros, el 8,3% empleadores o patrones y otros el 8,4%. La condición de trabajador independiente y empleado dependiente refleja que las personas adultos mayores se encuentran dentro del mercado laboral como fuerza productiva. El reconocimiento de su condición activa supone la reducción de la discriminación laboral en razón de la edad. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual por persona adulto mayor trabajadora, según sexo, también en este rango, 2010 al 2012? Al año 2012, las personas adultos mayores que se encontraron ocupadas tenían un ingreso promedio mensual de 836,5 nuevos soles, es decir, 54,7 nuevos soles más, un incremento a diferencia del año 2011. El mayor incremento se dio en el ingreso promedio de los varones en 70,4 nuevos soles más con respecto al 2011, habiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres de 469,80 nuevos soles, señor presidente. Acá en este cuadro diferenciado que tenemos a la vista, vemos cómo tangencialmente los ingresos de las mujeres es prácticamente la mitad de lo que perciben los varones. Número de pensionistas por tipo de régimen. Seguimos en ese rango, 2010-2012. Fuente ONP. En el año 2012 existió un total de 517.569 pensionistas de los diferentes regímenes: Decreto Ley 2530, Decreto Ley 19990, Decreto Ley 18845 y otros, habiéndose logrado un incremento de 21.804 pensionistas en comparación con el año 2010. Es decir, que se han incorporado al año 2012 21.804 personas adultos mayores bajo el régimen de pensiones. El ingreso por pensión de las personas adultos mayores según sexo, ahora sí la data más reciente, 2011 al 2012, tenemos que en el 2012 las personas adultos mayores recibieron en promedio como pensión 516,5 nuevos soles, es decir, aproximadamente 7,7% más con respecto al año 2011. Los hombres, como siempre, de acuerdo a esta estadística de la ONP, recibieron más que las mujeres. En promedio, 670,60 nuevos soles, y las mujeres una pensión de 362,40 nuevos soles, representando una brecha de ingreso por pensión de 362,40 nuevos soles. La estadística es del INEI y corresponde a la Encuesta Nacional de Hogares ENAO. Formalización y promoción del empleo de las personas adultos mayores. El Ministerio de la Producción realizó 848 capacitaciones a las PAM, lo cual ha permitido la formalización de 222 empresas y organizaciones integradas por al menos
una persona adulto mayor, estando 164 a la fecha en funcionamiento. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 3.160 microempresas y 219 pequeñas empresas declaran tener al menos una persona adulto mayor como empleada. 105.558 personas adulto mayores se encuentran insertadas en el mercado de trabajo dentro del sector formal de la economía. Seguidamente, lineamiento de política número 3, participación e integración social de las personas adulto mayores. Este lineamiento, presidente, busca incrementar los niveles de participación social y política de las personas adultas mayores, de manera que la sociedad los integre como agentes del desarrollo comunitario. Siendo así, tenemos que las personas adultas mayores con documento nacional de identidad, esto es DNI, del 2010 al 2012, presentan el porcentaje siguiente. En el año 2012, las PAN alcanzaron ser documentadas, es decir, con su DNI, en el 95,9%, habiéndose incrementado en 404.322 personas adultos mayores en comparación con el año 2010. Cuando hablamos de acreditación con documento nacional de identidad, esta inscripción ante la RENIEC, hablamos de personas a partir de los 60 años a más. Tenemos un incremento del 2010 al 2012 en un 95,9% de personas debidamente registradas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Personas adultas mayores en situación de pobreza. Fuente INEI. En el año 2012, el 22,9% de personas adultos mayores, esto es el 14% de las zonas urbanas y el 47,65% de las zonas rurales, se encontraban en situación de pobreza, es decir, 4,3% menos a diferencia del año 2010. Acá vemos entonces, presidente, que el porcentaje ha disminuido con relación a la situación de pobreza que presentaban los adultos mayores al año 2010. De 22,9% hemos reducido ese porcentaje en 4,3%. La reducción en las zonas rurales fue del 47,6%, vinculado a las transferencias monetarias no condicionadas otorgadas por Pensión 65. Personas adultas mayores usuarias de este programa social, Pensión 65. Este programa, bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, orientado a personas adultas mayores de 65 años a más que viven en pobreza extrema, para dotarlos de un ingreso periódico que atenúe la vulnerabilidad social y mejore su calidad de vida, nos reporta que en el año 2012 obtuvieron 254.673 personas adultas mayores usuarias del programa Pensión 65. Siendo un programa nuevo, señor presidente, la estadística se limita al ejercicio anual culminado, que es el del 2012. 254.673 personas al cierre del 2012 cuentan con la subvención del programa Pensión 65. Se ha ampliado la cobertura de este programa nacional a cargo del MIDIS en Arequipa, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Y se consideró elegibles a las personas adultas mayores que reciben atención en los programas de asistencia alimentaria, usuarios del programa Juntos, asegurados del Seguro Integral de Salud SIX e integrantes de los programas de alfabetización. Repito, presidente, además de la cobertura de las ciudades que tenemos a la vista en la diapositiva, también se ha considerado elegibles dentro de este sector de las personas adultas mayores a los que reciben atención en los programas de asistencia alimentaria, a los usuarios de Juntos, a los que gozan del Seguro Integral de Salud y a los que integran los programas de alfabetización. ¿Cuáles son los servicios que brinda
que se les brinda a las personas adultas mayores. Tenemos a los centros de atención residencial para las personas adultos mayores denominados CARPAM, que no son sino casas de reposo destinados a brindar atención a estas poblaciones vulnerables. También los centros integrales de adulto mayor denominados CIAM, que son espacios de carácter municipal, espacios saludables, integrales, de socialización a favor de las personas adultas mayores. ¿Cuál es el número de centros de atención residencial para estas personas adultas mayores y sus beneficiarios al cierre del ejercicio 2012? Al año 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado 137 supervisiones a los centros de atención residencial para personas adultas mayores de Lima Metropolitana, con el fin de evaluar el servicio que se les viene brindando. De esta manera, hemos identificado a 2.418 personas adultas mayores usuarias de estos centros de atención residencial para personas adultos mayores en los CARPAM, siendo 18,9% más en comparación del año anterior. El número de centros integrales del adulto mayor, CIAM, los que señalábamos que eran de competencia municipal, al año 2012 se cuenta con 128 centros de atención de adulto mayor, CIAM, que brindan servicios diversos a 6.400 personas adultos mayores. Respecto del 2012, se ha incrementado esta cifra en 34,7% el número de CIAM a nivel nacional. Número de organizaciones de personas adultas mayores 2011-2012. Al año 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró a 249 organizaciones de personas adultas mayores a nivel nacional, evidenciándose un incremento del 6,4% respecto del año anterior, es decir, del 2011. De esta manera, se ha promovido la participación de 36.247 personas adultas mayores, teniendo 148% de personas adultos mayores más que participan a comparación del año anterior. Reiteramos, presidente, esta cifra. Tenemos un total de organizaciones a nivel nacional de personas adultas mayores en número de 249 organizaciones. La cifra sufre un incremento del 6,4% respecto del año 2012. Y hemos promovido la participación de 36.247 personas adultos mayores, que representan un incremento del 148% más respecto al año 2011. La atención de las personas adultas mayores en situación de riesgo social. Ahí tenemos la base legal, es una resolución ministerial 315-2012, MIM, que aprueba el manual de operaciones del INAVIF, reorganizándolo y fortaleciéndolo en la temática del adulto mayor. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Contribuir al desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social, con énfasis en las personas adultas mayores en situación de abandono. Tenemos la norma, tenemos el objetivo y cuáles son los servicios que estamos prestando. Tenemos la unidad de servicios de protección de personas adultas mayores, tenemos los CEDIF y tenemos el Club del Adulto Mayor y los comedores. En el año 2012 se atendió un promedio mensual de 834 personas adultas mayores en los Centros de Desarrollo Integral de las Familias, cuyas siglas son CEDIF, y un promedio mensual de 975 personas adultas mayores en el servicio del Club del Adulto Mayor. Pero también es propicio, señor presidente, hablar de un nuevo programa nacional enfocado a las personas adultas mayores para restituir sus derechos. Este es el Programa Nacional Vida Digna. La creación de este programa se dio en mérito a un decreto supremo, que es el número 006,
Min, expedido en septiembre del año 2012. Su objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en situación de calle en el marco de la protección de sus derechos. Los servicios que brindamos a nivel del programa Vida Digna, presidente, son la promoción y acceso y restitución de los derechos de estas poblaciones vulnerables, atención integral en los centros de atención residencial llamados CARPAM y la atención básica, esto es hospedería, con marcado éxito, sobre todo aquí en la capital de la República. Los resultados de este programa desde septiembre del 2012 a la fecha, al cierre prácticamente del 2012, que son las estadísticas que traemos aquí a la representación nacional. Tenemos nuestros servicios que integran este programa, la atención básica, que ha logrado una atención de 63 personas, una atención integral de 89 personas, una atención por derivación de 66 personas, en total 218 personas se ha logrado restituir y proteger sus derechos vulnerados que se encontraban estas personas adultos mayores en situación de calle acá en la capital de la República, dándoles una vida digna. Cuando hablamos de una atención básica, señalamos que es cuando una persona adulto mayor recibe los servicios de hospedería con alimentación y vestimenta y otros servicios accesorios que podemos brindarle a estas poblaciones que quieren mantener el máximo de su tiempo durante el día en actividades de carácter personal. Es decir, muchos de ellos trabajan en oficios de obreros y en las noches nosotros le damos el servicio de hospedería. En tanto que la atención integral comprende no solamente la atención de alimentación, de vestimenta, de salud, sino también, obviamente, atención de salud mental, sino también el techo propio, una vivienda en nuestros centros de atención residencial de adultos mayores en los CARPAM. Es decir, están todo el día dentro de estos centros de atención residencial. Y la atención por derivación, cuando encontramos a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad, de abandono, de riesgo social o en situación de calle, como se le denomina, y, por ejemplo, no cuenta con documento nacional de identidad, no cuenta con un seguro integral de salud, y nosotros le derivamos con otros servicios, como por ejemplo también el programa social de pensión 65 para que pueda acceder a estos servicios del Estado. Siguiente lineamiento de política, la número 4, educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Aquí lo que se busca es elevar el nivel educativo y cultural de la población adulta mayor, promover una imagen positiva del envejecimiento y la vejez e incrementar en la sociedad el reconocimiento hacia los valores y experiencia de vida de las personas adultas mayores. Personas adultos mayores analfabetas o iletradas. La estadística la hemos traído para ver la comparación de las cifras desde el año 2006 al año 2012. Y es así, señor presidente, que la población adulta mayor analfabeta ha disminuido en más de 5 puntos porcentuales entre el año 2006 y el año 2012, producto de las campañas realizadas por el Ministerio de Educación. De 29,5% de PAMS, es decir, de personas adultas mayores que teníamos al 2006, esta cifra se ha reducido al 23,1% al cierre del ejercicio anual 2012. Reconocimiento a personas adultas mayores e instituciones públicas y privadas. Anualmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables otorga un reconocimiento a personas adultas mayores e instituciones públicas y privadas que trabajan a favor de estas poblaciones en estado de vulnerabilidad. Hasta la fecha se ha premiado a un total de 54 personas adultos mayores y a 67 instituciones. Ahí podemos ver cómo se han ido premiando a estas personas adultos mayores y a las instituciones desde el 2008 hasta el 2012. Personas adultas mayores atendidas en los centros de emergencia mujer. Cifras que traemos del 2010 al 2012.
Fuente, Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer. En el año 2012, el MIM, que son las siglas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de los 175 centros de emergencia mujer, atendieron a 1.773 casos de personas adultas mayores víctimas de violencia de género, de los cuales 1.725 están referidos a casos de víctimas de algún maltrato físico y o psicológico, 48 casos de personas adultas mayores víctimas de violencia sexual. La cifra mayoritaria que se registra a través de los centros de emergencia mujer, como podemos apreciar, está circunscrita a la violencia física y o psicológica, con 1.725 casos solo en el 2012 y 48 casos de personas adultas mayores víctimas de violencia sexual a nivel de los CEMS, casos que se han registrado y que se han atendido. A través de la línea 100, entre tanto, se atendieron a 1.205 consultas de personas adultos mayores, que a través de esta línea telefónica, que es un servicio gratuito, nos hicieron saber de encontrarse atravesando por problemas de violencia y se les dio los primeros tips de ayuda y se derivó a otras áreas del Programa Nacional de Violencia Familiar y Sexual de la Mujer para actuar coordinadamente a veces con la policía, con la fiscalía, con las defensorías a nivel nacional, porque estaban las denuncias, las hacían las personas adultos mayores, pero en muchos tantos también comprendían casos similares en el seno del hogar referidos a la niñez y a la adolescencia. Asistencias técnicas realizadas en el 2012. Acá tenemos acciones de capacitación para la implementación de las políticas nacionales de personas adultas mayores por parte de los gobiernos regionales y locales. 25 gobiernos regionales capacitados para la supervisión de los centros de atención residencial y el registro de organizaciones de personas adultos mayores. Esta es la asistencia técnica que hemos brindado a estos gobiernos regionales. 42 gobiernos locales provinciales y 114 municipalidades distritales capacitadas para la implementación de los centros integrales del adulto mayor denominados CIAM. 1.114 profesionales y funcionarios de los gobiernos regionales y locales capacitados para la implementación de las políticas de las personas adultas mayores. 5.144 trabajadores de salud capacitados en el primer nivel de atención, siendo la mayoría médicos generales. Estas han sido las 4 políticas que hemos expuesto, los lineamientos que señala la normatividad vigente por el cual tenemos que dar cuenta a la representación nacional. Pero es importante, señor presidente, hacer precisiones o conclusiones generales respecto a las cifras, a lo que hoy hemos presentado por su intermedio al Pleno del Congreso de la República. En cuanto al envejecimiento saludable, del cual nos dio cuenta la señora ministra de Salud, tenemos que 2.399.778 personas adultas mayores se encuentran aseguradas a través del Servicio Integral de Salud, el SIS y eSalud. Tenemos un promedio de 5 atenciones en servicios de salud del MINSA por cada persona adulta mayor. Se implementó la vacunación contra la influenza en el adulto mayor entre el 2010 y